En noviembre de 1957, el tranquilo pueblo de Plainfield, Wisconsin, se convirtió en el centro de una investigación policial que reveló uno de los casos criminales más macabros de la historia de Estados Unidos. Edward Theodore Hein, un hombre de 51 años, fue arrestado tras la desaparición de Bernice Warden, dueña de la ferretería local. La posterior búsqueda en la granja de Hein desató una serie de hallazgos grotescos, entre ellos, restos humanos utilizados como muebles y decoración. Este caso no solo conmocionó a la comunidad de Plainfield, sino que tuvo repercusiones en la cultura popular, inspirando a personajes de ficción en el género del horror y generando un debate nacional sobre salud mental y justicia penal. Ed Gein nació un 27 de agosto de 1906, en una familia conformada por su padre George P. Gein, Augusta Lerk, y su hermano Henry. Su llegada no fue la noticia que esperaba Augusta, quien ansiaba tener una hija debido al resentimiento que tenía hacia los hombres. Sin embargo, la mujer era una fanática luterana y trató de evitar los errores que cometió con su primer hijo durante la crianza de Ed. Hein creció bajo la estricta educación de su madre y aprendió que lo único que hacían los hombres era beber, holgazanear y usar a las mujeres. Asimismo, consideraba que el género femenino estaba repleto de impuras y provocadoras, con la clara excepción de su mamá. Con el pasar de los años, la imagen de su mamá era casi como una deidad. Sin embargo, su hermano trató de demostrarle que la relación con su mamá no era sana e insistió en la necesidad de distanciarse, lo que desencadenó los primeros conflictos entre ellos. En medio de los primeros años de Edward, la familia se mudó a una granja y ambos hermanos comenzaron a dedicarle mucho tiempo a las tareas rurales. A los 14 años, Ed Gein abandonó sus estudios para dedicarse de lleno a sus responsabilidades familiares. Esta decisión lo dejó completamente aislado y sin interacción con otros chicos de su edad. En 1940 murió George, el papá de Ed, luego de una recaída con el alcohol que le pasó factura a todo su cuerpo. Pocas semanas después, la granja familiar sufrió un extraño incendio y nadie supo explicar los motivos que lo desencadenaron. Una vez que las autoridades llegaron al lugar para investigar sobre el fuego, le consultaron a Ed acerca del paradero de su hermano Henry, pero este aseguró que lo perdió de vista durante los intentos por apagar el fuego y no sabía acerca de dónde se encontraba. Poco después, Hein fue visto liderando la búsqueda de su hermano y los llevó a todos directamente hasta donde hallaron el cuerpo, casi como si supiera que se encontraba en aquel lugar. Al no contar con heridas más allá de un golpe en la cabeza, las autoridades determinaron que fue un accidente y no se realizó una autopsia. A pesar de que no fue comprobado, muchos aseguran que este podría haber sido el primer asesinato. Poco después, su vida dio un giro violento y su mente se volvió el lugar donde creaban escenarios llenos de sangre. Luego del repentino fallecimiento de Henry, Augusta fue internada de gravedad por una apoplejía y estuvo acompañada por Edward en todo momento. En este momento, la imagen de deidad intocable que tenía Edward sobre su mamá desapareció por completo. A los pocos días, la mujer murió tras un nuevo ataque y la única conexión de Hein con la realidad desapareció. En aquel momento, los crímenes de la Segunda Guerra se volvieron públicos y Hein se convirtió en un gran fanático de estos artículos. Al estar solo en su casa, nadie se percató de los primeros indicios de esquizofrenia de Ed, la cual lo hacía ver caras en las paredes y escuchar voces. El deterioro mental de Hein estaba estrechamente relacionado con su anhelo por recuperar a Augusta. En un principio, el granjero se vestía con ropa de mujer e imitaba a su madre, pero luego aparecieron alucinaciones auditivas y visuales que dieron lugar a una gran paranoia. En diciembre de 1954 desapareció Mary Hogan, la dueña de uno de los bares más populares del pueblo de Ed Gein. En medio de la investigación, la policía encontró un arma y se dio por muerta a la mujer. Por su parte, Edward llegó a hacer bromas de mal gusto sobre este caso. Mary no está desaparecida, está en mi granja. Sin embargo, su fama de rarito hizo que nadie se tomara sus dichos en serio. Bernice Warden fue otra de las víctimas de Hein, quien era la dueña de una ferretería del pueblo y frustró todos los planes románticos que tenía el asesino con ella.
Luego de su desaparición, el hijo de esta mujer encontró un recibo a nombre de Edward Hein y no dudó en acusarlo ante la policía por la desaparición de su mamá. Inmediatamente, las autoridades interrogaron al sospechoso y dieron en el clavo gracias a sus nervios, ya que aseguró que no tenía nada que ver con el asesinato de la mujer, el cual aún no había sido confirmado. Al quedar como sospechoso, la policía allanó el hogar de Hein y se encontraron con una imagen que parecía sacada de sus peores pesadillas. Calaveras usadas como ceniceros, un olor nauseabundo y cajas por todos lados fueron las cosas que menos golpearon a los oficiales, ya que se encontraron con un escenario aún peor al indagar en la granja. En una de las habitaciones encontraron un cuerpo que estaba colgado por los tobillos y había sido decapitado y eviscerado previamente. Se trataba del cadáver de Bernice Warden, pero la grotesca escena empeoró a la par de la investigación. Entre la suciedad de la casa se encontró una colección de dentaduras, un cráneo con sopa tibia y sillas hechas con piel humana, las cuales aún tenían partes con grasa. Además, tenía una colección privada de máscaras creadas con la piel de sus víctimas, entre ellas la de Mary Hogan. Al ser detenido, Hein descolocó a los oficiales con su actitud apática, tras ser testigos de los horrores que ocultaba en su casa. Al ser interrogado, el hombre confesó tan solo 2 asesinatos. El de Mary Hogan y el de Bernice Warden. Esta afirmación fue puesta en duda por todos, debido a las partes humanas que tenía en su casa, pero Edward confesó que las obtuvo al profanar las tumbas del cementerio. Al ser interrogado, Ed Hein admitió que abría las tumbas de mujeres recientemente fallecidas y robaba los cuerpos, llevándolos en su camioneta Ford de 1949 a su casa donde curtía las pieles para hacer sus posesiones. También admitió haber asesinado a Mary Hogan. No se comprobó que cometiera canibalismo, al igual que negó haber abusado de mujeres fallecidas aduciendo que olían muy mal. En 1957, Hein fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado por asesinato. Pasó años en un hospital psiquiátrico hasta que en 1968 fue considerado apartamento para juicio. Sin embargo, debido a su condición, permaneció en instituciones hasta que finalmente falleció en 1984. Edward Hein, sin saberlo, se convertiría en la musa de algunos de los villanos más icónicos del cine de terror. Su modus operandi inspiró personajes como Norman Bates de la película Psycho, Leatherface de la masacre de Texas, y Buffalo Bill del Silencio de los Corderos.